A este grupo de instrucción teológica de este lado del mundo les saluda el pastor Salomón de la Cruz. Continuamos con la presentación de mi libro 8 bases para el estudio de la escatología. Ya hemos presentado la primera base, lo que es la escatología, la segunda base, la importancia del estudio de la escatología, la tercera base, los riesgos al estudiar la escatología, la quinta base, las divisiones principales del estudio de la escatología, y en esta ocasión voy a presentar la quinta base, que es la interpretación de la escatología, y esto es muy importante porque tiene que ver con la hermenéutica. Y aquí todas las cuestiones, tanto etimológica como también la cuestión semántica, porque una cosa es lo etimológico y otra cosa es la semántica. Bueno, en la interpretación de la escatología, por allá ustedes ya tienen las imágenes y pueden ir siguiendo la medida que vamos mencionándola. Miren, la causa o razón de que existen diferentes escuelas de interpretación de la profecía es cuestión de hermenéutica. O sea, el problema fundamental que debe estudiarse, que debe cuidarse desde el inicio de cualquier consideración de escatología. Si usted tiene un libro de escatología, pero no presenta la cuestión de la interpretación hermenéutica, está en un punto ciego muy grave, porque en cualquier estudio de escatología, lo primero que tiene que estudiarse es el tema de la hermenéutica de la profecía bíblica. Bueno, hermenéutica en sí es en sí la ciencia de la interpretación, pero la hermenéutica escatológica es la rama de la hermenéutica especial, que usted viene en su primera imagen, ahí lo puede ver, la rama de la hermenéutica especial que se encarga de los principios que rigen la interpretación del género profético o apocalíptico, o la revelación escatológica, porque como dice, a este género se le guisa aparte. La necesidad primordial de un sistema de hermenéutica es la determinación del significado de cada una de las palabras, especialmente estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso, si se quiere interpretar la palabra de Dios, es necesario utilizar el método correcto para hacerlo, porque la mayoría de las personas conocen algo acerca de las doctrinas que creen, pero muy pocos conocen la hermenéutica en la que se basa su doctrina o sus doctrinas. Los principios de interpretación realmente son muy básicos y deben ser establecidos antes de tratar de interpretar las palabras de Dios, para que el resultado no solo sea la interpretación correcta, sino que esté basado en un sistema correcto de teología, porque lo que yo quiero saber es que si mi sistema de interpretación es correcta, es bíblica, es funcional, es fundamental, tiene razón de ser. Porque si mi sistema de interpretación no tiene fundamento, no tiene razón de ser, toda la demás interpretación se cae por sí mismo. Entonces es importante ir primeramente al método. En el sentido, vamos a ver la segunda imagen donde aparecen las escuelas hermenéuticas, y en especial me voy a enfocar a dos: a la escuela latina, que es la escuela de Occidente, que presentó una interpretación literal, y la escuela de Alejandría, que presenta una interpretación alegórica. Y básicamente podemos ver que es una escuela que está mencionada aquí como una interpretación simbólica, la de Alejandría. Entonces, vamos a ver estas dos escuelas, la literal y la alegórica, que son las principales. Podríamos mencionar otras escuelas también, como la de Teodoro de Mopsuestia, que aparece en su imagen y que nos ayuda para ampliar el panorama. Pero vamos a ver solamente dos. Miren, sobre el método que usa la escuela de Alejandría, que es en el norte de Egipto, de donde viene Orígenes y todos los demás padres que mezclaron la filosofía griega con la interpretación bíblica, y ellos de allí introducen el método místico, que así le llaman, o espiritual, pero realmente yo le llamo espiritualista o alegórico, más que nada, porque yo pongo espiritualista para no confundir con lo espiritual, aunque ellos así le llaman espiritual. Admite que la interpretación moral o figurada del contenido bíblico es la que más importa. En este método lo que hace es, se niega el valor histórico y literal, o sea, le dan demasiada poca importancia, incluso en algunos casos hasta nula, y el énfasis se pone en un sentido secundario, dando poco o ningún sentido a las palabras y eventos. Este método, en primer lugar, tiene algunas características, el método alegórico. ¿Cuáles?
Primero, no interpreta la escritura, sino lo que hace es que introduce el pensamiento que el intérprete desea. O sea, y él atribuye simbologías a la escritura. Segundo, no proporciona medios para probar las conclusiones del intérprete, simplemente son deducciones. Y en tercero, hace imposible la verdadera interpretación de la escritura. ¿Por qué? Porque te pone muchísimas trabas y tú puedes introducir el significado que tú quieras, ¿eh? Y esto es muy peligroso. Pablo explicó una alegoría en Gálatas 4:21 al 31, pero ojo, esto no es el método alegórico de interpretación del Antiguo Testamento. Lo que se está haciendo es interpretar una alegoría. Una cosa es interpretar una alegoría y otra cosa es alegorizar todo el contenido bíblico. Miren, por otro lado, cuando uno interpreta un tipo, y hablamos de los tipos, no está interpretando una alegoría. La eficacia del tipo depende de la interpretación literal del antecedente literal, es decir, que el tipo tuvo que haber existido literalmente, o sea, tú no le puedes quitar su significado literal. El estudio de la alegoría, que puede incluir parábolas, tipos, símbolos y otras figuras o tropos, es muy delicada y hay que tener mucho cuidado al momento de hacerlo. La interpretación literal es algo que a veces no se entiende porque algunas personas piensan, como es interpretación literal, quitamos todo sentido alegórico. No. La interpretación literal no consiste en eliminar las figuras retóricas. Eso es importante que lo tomen en cuenta quienes interpretan. Sino consiste en la interpretación correcta de esas figuras retóricas. Es necesario entonces entender bien que hay una diferencia entre interpretar una alegoría y alegorizar una escritura que es muy clara. Por falta de una consecuencia en el uso del método, algunos intérpretes de la escritura utilizan para interpretar todas las otras doctrinas el método literal o llano o método gramático histórico, pero cuando llegan a la profecía cambian al método simbólico, o sea, no son consecuentes siguiendo el mismo sistema de interpretación. Cuando llegan a la escatología cambian del método literal al espiritualista. Tal vez para salvar el crédito de la palabra de Dios insisten en interpretar las profecías bajo la presentación o la pretensión espiritual, añadiéndoles un sentido que no tienen en el lenguaje, pero que conviene al sistema religioso que se adopta, o sea, porque es una interpretación denominacional. Qué triste realidad. Sin embargo, en las escuelas que son las escuelas de Oriente, especialmente en Antioquía, en el norte, en donde se estableció la iglesia del apóstol Pablo, de donde fue llamado, ellos siguieron el método normal o llano literal gramático histórico. Esto quiere decir que le dan a las palabras su significado básico y exacto que le daría en su uso normal, ya fuese al escribir, al hablar o al pensar o transmitir alguna idea. O sea, se trata de un método ordinario acostumbrado, el que nosotros usamos cuando hablamos en la vida cotidiana. Este método literal no deja fuera las figuras del lenguaje, como dije anteriormente. Las alegorías son normalmente interpretadas en este método. Entonces, es una mentira de aquellos que dicen, tú usas el método literal, no debes de usar una alegoría. Claro que sí, porque la escritura presenta tropos y los tropos tienen que ser interpretados también como tales. En el método literal se respetan los tropos o las figuras retóricas. No son contrarias a ese método, al contrario, en nuestro diario platicar hablamos de figuras retóricas, aunque no las conozcamos. Interpreta este método las profecías en forma normal, y si existen figuras, los considera como figuras y las interpreta también como figuras. Una forma en que entiende la interpretación aparece en una figura que les mandé que dice cómo se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento respecto a Cristo, que es en donde se basa precisamente este método. Y aquí lo que se nos muestra, lo que se nos enseña, lo que se nos dice es precisamente
que cuando se habla de Cristo, por ejemplo, se profetizó en Isaías 7:14, su nacimiento virginal. En Miqueas 5:1, su nacimiento en Belén. Interesante que dice Belén, y no se puede usar simbólicamente. Se habla de su peregrinación por el territorio de Neftalí en Isaías 8:23. Su entrada en Jerusalén con un asno en Zacarías 9:9. Se habla del rompimiento de sus vestiduras en Salmo 22:18. La incredulidad acerca de él en Isaías 53. Su muerte en varios pasajes como Isaías 53, su resurrección profetizada en el Salmo 16, su ascensión en el Salmo 110. Bueno, todos estos encontramos paralelamente su cumplimiento con las citas que vienen en la imagen y todas se cumplieron literalmente. Entonces, la escritura misma nos muestra que las profecías sobre el Mesías se iban a cumplir literalmente, las profecías sobre Israel hasta ese tiempo se entendían literalmente. Entonces, el significado o interpretación lo basa en consideraciones gramaticales e históricas y lo usa por estas siguientes razones. La razón del método literal. ¿Por qué nosotros usamos el método literal y creemos que es respaldado para interpretar las profecías? Primero, la razón filosófica. O sea, si Dios dio el lenguaje normal para comunicarnos, es porque Él quiere que nos entendamos. O sea, no va a poner una escritura en que cada quien le entienda como quiera. O sea, tiene que haber un significado único en la hermenéutica, porque ese es el comunicado de Dios. Desde luego que tienen que verse desde varios puntos de vista, pero siempre hay un mensaje claro. La segunda es la razón bíblica. Las profecías del Antiguo Testamento solo tienen cumplimiento literal en el Nuevo Testamento, y es muy claro, Tercero, la razón lógica. Si no se interpreta literalmente, la interpretación queda fuera de la Biblia, en la mente del intérprete, y puede significar lo que tú quieras, lo que tú inventes o lo que se te venga, al mejor creativo, Por eso es que le vamos más al método literal de interpretación. ¿Y cuáles son esas características del método literal de interpretación? Bueno, primeramente, el significado literal de las oraciones es la forma de todos los idiomas. Realmente, cuando hay una construcción gramatical literal, que hay un sujeto y hay un predicado, y cada una de las funciones que tienen, tanto el verbo, el adverbio y todos los demás, tienen una función y que no pueden ser cambiadas, es real literal. Segundo, los significados secundarios o alegóricos dependen del significado principal literal, porque puedes meterle algún significado alegórico, pero no le puedes botar a un lado el significado literal. Tercero, la mayor parte de la Biblia adquiere un significado cuando lo interpretas literalmente. Además, no descarta la interpretación de alegorías, como hemos dicho. Otra cosa, es un obstáculo para las imaginaciones del hombre, porque ya no es lo que tú creas o te imagines, sino es lo que está mostrando claramente el texto por el contexto y todas las evidencias. Está de acuerdo con la interpretación plenaria de la Escritura. Si creemos que la interpretación y la inspiración es plenaria, también la interpretación tiene que ser literal. Además, en la interpretación literal lo usa el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo Testamento y establece la interpretación sobre hechos reales, no sobre cosas imaginarias. Es importante eso. Además, la interpretación literal puede ser sometido a un proceso de investigación científica y ver un cumplimiento literal en la historia. Esto es importante saberlo. Pero otra cosa más, que nos libra del racionalismo, por un lado, y por otro lado nos libra del misticismo. Y por último, no contradice para nada las Sagradas Escrituras. En este audio número 3 que estoy explicando, la hermenéutica o la interpretación de las profecías, quiero comenzar guiándolos en la imagen que dice la hermenéutica premilenialista. Cuando se habla de la premilenialista, estamos hablando de la postura que habla de la venida de Cristo para establecer el milenio, es decir, que Cristo viene antes del milenio, con una venida literal, y que viene después de la historia de la iglesia, pero que su llegada física y literal va a establecer el milenio. Esa interpretación premilenialista usa una hermenéutica muy particular. Su hermenéutica es literal,
por eso es que lo presento aquí, al igual que la hermenéutica dispensacional que vamos a ver más adelante. Pero en este caso, la hermenéutica premilenialista, en primero, interpreta los textos proféticos con el método gramático histórico, que es el literal. En segundo lugar, compara profecía con profecía, y de allá que 1 Pedro 1:20 dice, porque nunca la profecía es de interpretación privada, porque lo que hace este método es que no lo particulariza, sino que lo pone a la luz de toda la escritura. Por eso el Salmo dice, la suma de tu palabra es verdad, porque ahí es donde lo aplica. No lo interpreta solamente por un lado, sino que ve todo el panorama general de la profecía bíblica. En tercer lugar, distingue entre aplicar e interpretar, porque una cosa es aplicar una escritura, y la aplicación, como hemos visto, se aplica para los oyentes del tiempo en que se escribió la escritura, se aplica a nosotros que vivimos y a cualquier tiempo, y se aplica también al tiempo futuro. Sin embargo, la interpretación es cuando se le da el significado hermenéutico, es decir, para quiénes está dirigido ese mensaje, y entonces ahí es donde viene la interpretación. Por ejemplo, ya hablamos el caso de Mateo 24, cuando se habla de escogidos tenemos que ver a qué escogidos se está hablando, que se refieren a los del periodo de la gran tribulación y no a la iglesia en ese sentido. Luego, cuarto, su forma de interpretar de la escritura premilenialista es que las leyes de doble referencia o cumplimiento parcial y final las toma en cuenta para que tengan un uso contemporáneo también. Quinto, entiende la iglesia como un misterio del Antiguo Testamento. Misterio es algo que fue oculto en el Antiguo Testamento, que no fue revelado plenamente en el Antiguo Testamento, pero que ahora, llegado el cumplimiento en el Nuevo Testamento con los últimos días, se tiene una revelación más amplia y completa. Luego, en sexto lugar, distingue entre iglesia e Israel. Eso es fundamental. Luego, octavo lugar, aplica el principio dispensacional, es decir, que hay épocas en la Biblia, y por eso es que se entienden todas el sistema de épocas dispensacionalmente hablando. Y en noveno lugar, mira el propósito principal de Dios como el doxológico, es decir, se enfoca en su gloria, no como el soteriológico, es decir, la salvación del hombre, aunque hay en un proceso la historia de la salvación del hombre, pero que al final lo que Dios busca es su gloria, porque cuando se habla del propósito soteriológico, que algunos lo enfocan allá, que es la salvación, están enfocándolo en el hombre, pero cuando se habla del propósito doxológico, ¿sí?, de que Dios reciba la gloria, lo enfocan en Dios. Entonces la historia no está enfocada en el hombre, la historia está enfocada en Dios, más entonces en su gloria. Eso es importante, que lo vamos a ver un poquito con más detalle al final. Bueno, no al final de esta consideración, sino al final ya del curso que estamos tomando. Bueno, las figuras literarias en las escrituras, estamos hablando del método literal, se usan como medios para revelar verdades literales. Puede darse un significado figurado, aparte de las escrituras, pero solo como un sentido secundario, o sea, como una mera aplicación y no como un sentido primario. De ahí que, por ejemplo, Mateo 24, cualquiera lo puede predicar en su iglesia local y aplicándolo a los miembros de la iglesia, pero es solamente una aplicación y muy general, y es un significado secundario. Pero si va uno a interpretar, es importante entender que ese pasaje se refiere al tiempo de la gran tribulación. Bueno, las profecías deben interpretarse normalmente como se interpretan otras expresiones en la escritura, respetando lo que es manifiestamente algo figurado. Puede usarse figuras para enseñar verdades literales con mayor fuerza que con las palabras escuetas y cuadradas. Y esto no exige una interpretación alegórica, al contrario, lo único que vas a hacer es interpretar esa alegoría o esa ilustración o ese tropo. Hay que diferenciar entre lo que es espiritual y lo que es espiritualista, porque muchas veces, como tiene una interpretación así espiritualista, se piensa esto es espiritual. Entonces, en el próximo audio voy a comenzar a hablar de la historia de la hermenéutica, para que más o menos vayamos aterrizando estos dos conceptos del método literal y el método alegórico. Veamos ahora la historia de la interpretación. La interpretación comenzó después del retorno babilónico, porque acuérdense que ahora, si estamos hablando de la Tanaj, todo lo que es el Antiguo Testamento,
bajo Esdras comienza ese sistema de interpretación, según lo describe Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 8, donde se empezó a dar el sentido a la escritura. Fue necesario debido al periodo en que la ley fue olvidada y fue descuidada. Así que con Nehemías se retornó a la interpretación literal gramático-histórico, y eso leyendo los versículos 8 del capítulo 8 de Nehemías, 8:8. Léanlo porque ahí está muy interesante de cómo le dieron el sentido que debía de tener, o sea, el sentido literal. O sea, la interpretación judía del Antiguo Testamento, Jerónimo lo llamó interpretación literal judía. Es interesante. El método empleado por el rabinismo que se arraigó en la nación judía debido a la unión de la autoridad del sacerdote y del rey era un método literal. Si tuvieron falsas conclusiones, no fue por culpa del método, sino por culpa de la mala aplicación del mismo y su reacio a aceptar precisamente el cumplimiento del Mesías. La interpretación dominante de los judíos en el tiempo de Cristo era literal, pues no usaba el método alegórico debido a que fueron los judíos platónicos de Egipto, los de Alejandría que ya mencionamos, quienes en el primer siglo, imitando a los paganos griegos, interpretaron el Antiguo Testamento alegóricamente. O sea, introducieron el método alegórico después con Orígenes, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, y también en las preguntas se pueden ampliar ese tema. El método literal fue el método de los apóstoles. Incluso los apóstoles, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del maestro, usaron el método literal. En los primeros siglos del cristianismo, el milenialismo tuvo un punto de partida del libro de Apocalipsis, así como declaraciones milenialistas se encuentran en los escritos de Pedro y de Pablo, y en el mismo Padre Nuestro, donde dice venga tu reino. Él está hablando de un reino literal, real, ofrecido en los pactos del Antiguo Testamento. Sin embargo, muy temprano, y debido a la influencia gnóstica, la cual se oponía contundentemente, aunque había algunos gnósticos que sí simpatizaban con el milenialismo, pero en la mayoría se unieron a la idea de un milenio terrenal. Sin embargo, desde el siglo II, varios polemistas enfrentaron la tesis de los montanistas y atacaron a los montanistas, que los montanistas, aunque tenían algunas cosas extremas, pero mantenían la doctrina del milenio, y otros creyentes que esperaban un rápido advenimiento del milenio, quienes estaban prácticamente anunciando siempre la venida del Mesías como una de las partes de su doctrina central, pero uno de sus grandes opositores a esa doctrina del milenio fue Agustín de Hipona, ese gran autor que escribe La Ciudad de Dios, en el que se basa todo el concepto del sistema teocrático romanista. Miren, hay una imagen que ahí le presento, cuando se volvió amilenalista la iglesia, o sea, cuando dejaron de creer en el reino milenial o en el milenio. Estamos hablando de la forma premilenial. ¿Cuándo? Bueno, primeramente, en el año 185 surge la escuela alegórica de Orígenes, en el 185 en Alejandría, que ya vimos, discípulo de Clemente y firme seguidor de la escuela de pensamiento del filósofo Ammonius Saccas y su neoplatonismo. Con esa forma de interpretar simbólica, él introdujo el método alegórico. Estamos hablando de Orígenes, 185 después de Cristo, al cual Agustín de Hipona, con la llegada de Agustín de Hipona en 354-430, se sistematiza el amilenialismo y se convierte en la doctrina oficial del romanismo. Y como el romanismo fue quien se va entronizando, se empodera en Roma, por esa es la razón que dominó el amilenialismo durante todos esos 1800 años. Incluso dominó hasta los mismos reformadores, porque ellos no se ocuparon de reformar el tema de la escatología, porque estaban, recuerden, luchando con una maquinaria persecutoria fuerte. Entonces, después iban a venir a analizar el tema de la escatología. Pero, sin embargo, en los primeros años era fuerte el premilenialismo, porque ellos predicaban la venida de Cristo. De hecho, ¿saben ustedes qué hacía la doctrina de la inminencia? ¿Qué es la doctrina de la inminencia? De que Dios podría venir, que Jesucristo podría regresar en cualquier momento para establecer su reino. El milenio
La iglesia en los primeros años lo anhelaban. ¿Por qué? Porque estaban bajo una maquinaria de persecución hasta el siglo III. Así que ellos querían la llegada de ese reino. Entonces, ¿qué es lo que hacía esa doctrina del milenio? Los llevaba a una esperanza, siendo que las cosas para los cristianos no estaban bien. Y eso lo presento allá en una imagen que les envié. Esta esperanza incluía el retorno de Cristo y todo su esplendor para juzgar a los vivos y a los muertos. Con su regreso se acababa todos los poderes del mal que los estaban persiguiendo. Y también ellos esperaban el establecimiento de un reino mesiánico, espiritual y material a la vez. El mismo reino sería Rey Jesucristo mismo, y nosotros reinaríamos con él. En quinto lugar, luego de los 1000 años reinaríamos en la eternidad en los cielos. En sexto lugar, los malvados serían juzgados y condenados al lago de fuego. Así es como lo creían. Después de los apóstoles, en medio de una oscuridad teológica, surgieron 3 grandes escuelas de interpretación: la literal y realista por Tertuliano, la alegórica por Orígenes, que es la histórica y gramática por Teodoro de Mausestia, que es básicamente en lo que es la parte de Jerusalén, hacia arriba, que es Antioquía. Luego, miren, Aristóbulo fue el precursor de Filón en la utilización del método alegórico, quien al querer reconciliar la filosofía griega con la ley de Moisés, utilizó este método. Esta interpretación era usada en la escuela catequista de Alejandría. En esa escuela surgió el venerable Pantenus, un estoico convertido, quien fue sucedido por Clemente de Alejandría, el que creía que la filosofía griega era el origen divino. Orígenes, en esa escuela, desarrolló esa teoría formalmente, haciendo una serie de obras exegéticas interpretadas alegóricamente. Y en la época del eclesiasticismo, San Agustín hizo que el método alegórico se conformara en la interpretación de la iglesia y abrió puertas a la fantasía arbitraria. En el próximo audio voy a hablar de la otra escuela, la de Antioquía. La escuela de Antioquía, que es la escuela de Oriente, por otra parte, lo que hacía es que sostenía el método literal. Comienza con Diodoro de Tarso, que fue su fundador. Fue maestro también de Juan Crisóstomo y de Teodoro de Mausestia, que este último básicamente se convirtió en el principal representante de esta escuela. Por conveniencia, la iglesia protestante, la escuela de Alejandría, fue rechazada y prevaleció el método alegórico, que iba de acuerdo con su posición. Eso es interesante porque esta escuela fue rechazada en general, aún por el protestantismo, y es algo muy triste cuando se interpreta el tema de la escatología. Sin embargo, cuando se mantenía ese concepto y ese método literal de la escuela de Oriente en Antioquía, ¿qué es lo que hacía? Que influyó para que se perdiera la esperanza, porque antes se entendía la esperanza de Tito 2:13, la esperanza bienaventurada. Se tenía como algo que ellos esperaban y anhelaban, la venida del Señor. Pero ¿qué es lo que influyó para que se perdiera esa esperanza bienaventurada? En primer lugar, tenemos que conocer esa historia, ¿verdad? Cómo se fue perdiendo todo eso y por qué la escuela de Alejandría al fin triunfa con el método simbólico o alegórico de interpretación. La razón es que, en primer lugar, el método alegórico de Orígenes empezó a popularizarse, porque Orígenes fue de una presencia muy fuerte, un hombre muy famoso en su tiempo, en el norte del África, en Alejandría. 2. El fin de la persecución por Constantino. Como Constantino puso fin en 313 a la persecución, ellos ya no tenían motivo para seguir esperando que se manifestara ya el Señor. Entonces, eso de esperar que venga y que nos libre de persecución ya pasó en desuso. En tercer lugar, la preparación del terreno por Dionisio. Dionisio empieza a usar esa interpretación, incluso atacar el libro de Apocalipsis, que es una de las cosas que él ataca. Y en cuarto lugar, la sistematización del amilenialismo ya por Agustín. Vean cómo desde Orígenes, Constantino, Dionisio hasta Agustín se va
conformando el método alegórico y fue un ataque directo y central para la doctrina de la inminencia de Tito 2:13. Durante todo el periodo de la iglesia formal, que es la iglesia medieval, el sentido cuádruple de la escritura, que era literal, tipológica y analógica, fue aceptado y llegado a ser un principio que la interpretación tenía que adaptarse a las tradiciones. Así que esto fue de alguna manera concluyendo en una interpretación formal a la conveniencia de la estructura eclesiástica de Roma. Ya en la Reforma aparece revivido el método literal, que fue el motivo de ella. De hecho, la reforma es una cuestión de hermenéutica. Los reformadores, Juan de Letrán, Calvino, Lutero, entre otros, dieron un poderoso impulso a la ciencia de la interpretación, hicieron la Biblia accesible a todos, destruyeron la tradición arbitraria que estaba sobre cada libro sagrado, estudiaron cuidadosamente las lenguas originales, fomentaron el sentido literal y lo utilizaron para fortalecer la vida espiritual. Pero después de la reforma fue aceptado por muchos hombres importantes este método literal, y aún hoy muchos también lo utilizan como método sobre el cual descansa toda la verdadera exégesis. Sin embargo, faltarían unos años más para que se trabaje sobre el tema de la escatología. ¿Por qué razón? Porque dijimos que en ese momento los reformadores estaban trabajando sobre el tema de la soteriología. Cada una de las doctrinas en la historia tuvo su momento de ser tratado, y por fin llegaría el momento para tratar el tema de la escatología y revisar la hermenéutica que gira alrededor y detrás de ella. En esta ocasión vamos a hablar de las reglas de la interpretación. En este audio se requiere estudiar, desde luego que ya tenemos el método literal, pero se requiere estudiar principios para que el método no sea mal aplicado y luego produzca falsas conclusiones. Deben entonces estudiarse la hermenéutica para interpretar las palabras, el contexto, la historia y también la semántica, porque cuando hablamos de uso semántico es importante que sepamos esa utilización, no solamente la etimología, sino también la semántica de las palabras. Daremos un mínimo de reglas para interpretar las profecías bíblicas en forma literal. En primero, interpreten literalmente. ¿Cómo cumpliría Dios las profecías? Como siempre lo ha cumplido, como lo ha cumplido en forma literal. Literal es que venga determinado por afirmaciones textuales de la Escritura, como sus respectivas referencias históricas correspondientes, como el escritor inspirado lo planteó, como lo dice 1 Pedro 1:11. 2. Interprete de acuerdo a la armonía con el plan profético, como dice 2 Pedro 1:20-21, no interpretación privada. Esto requiere un estudio cuidadoso de los temas generales de las profecías y de los pasajes relacionados con cualquier tema dado. O sea, tenemos que buscar todo en general el panorama profético, la estructura profética. C. Interprete observando si toda la profecía del pasaje se cumple en el mismo tiempo o no se cumple, o se cumple parcialmente, o parte de ese texto se cumple y otra parte queda sin cumplir, porque también hay muchos de esos en la palabra de Dios que presentan un vacío, un espacio en ese sentido, un paréntesis. D. Interprete según la cristología, o sea, está enfocado a Cristo, como dice 1 Pedro 1:10 y 11, Apocalipsis 1:10. Interprete históricamente, ver el significado de los hombres, eventos, referencias, geografías, costumbres, culturas, incluso hasta la flora y la fauna que aparece en ese pasaje. Necesitas interpretarlo en ese sentido. F. Interprete gramaticalmente, o sea, hay que desglosar el texto, ir a la etimología del texto y a los diversos usos de la palabra en la misma escritura y aún en la historia. G. Interprete de acuerdo con la ley de doble cumplimiento, porque puede que una profecía tenga un aspecto cercano y otro lejano. Pudo haberse cumplido el cercano y el lejano. Todavía puede a lo mejor quedar algún aspecto, o puede que ningún aspecto se haya cumplido, o puede que los dos aspectos ya se hayan cumplido. H. Interprete consecuentemente, es decir, si usas el método literal
al inicio de interpretar, úsalo de principio a fin. Y recuerda, 2 de Pedro 1, 19 al 21, no a la interpretación privada. ¿Y qué significa eso? No significa que ningún individuo pueda interpretar las profecías, no, o que diga, no, aquí solamente las instituciones y los hombres que no pertenecen a instituciones. No, eso no es lo que significa. Ninguna profecía debe de ser interpretada como una referencia exclusiva a sí misma, sino que se debe tener en cuenta las demás porciones proféticas como un todo, tanto la escritura profética como la relación con sus partes. Y en tercer lugar, no podemos llegar a conclusiones basándonos en un solo pasaje aislado. Pero otra cosa más, interpretación privada es, este pasaje no estaba hablando de ti. En todo caso, hablaría del Mesías o de la iglesia o de Israel. Y necesitas ver en ese sentido, ninguna es de interpretación privada, porque algunos leen las profecías y mesiánicamente se los atribuyen a ellos. O sea, esto está diciendo Dios para mí. Claro que hay aplicaciones, pero no la interpretación. Cuidado con la interpretación privada. Saludos y que pasen excelente día. El pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México.